Bueno, vamos a ver lo que es una sonometría. Si yo quisiera representar este cubo, lo hemos hecho de varias formas, ¿no? Hemos considerado, por ejemplo, una cara en verdadera forma y proyectado lo demás, de manera que me salía una perspectiva caballera. O sea que una cara está tal cual y las demás las proyectamos de forma oblicua, por eso es una proyección oblicua. Es también un tipo de asonometría oblicua, ¿no? Esto es la perspectiva caballera del cubo. Entonces lo que hacíamos era poner una cara en verdadera forma, considerar los ejes, pues por ejemplo aquí, o los puedo poner también aquí, de manera que como veis esta cara de atrás está en verdadera forma y esta también, todos los planos paralelos, ¿no? Hacíamos la reducción y esto estaba en verdadera forma y luego al margen de la escala hacíamos una reducción sobre este eje que le solíamos llamar Y, decíamos reducción sobre el eje Y es un medio, ¿vale? Era una forma de representar el cubo, ¿vale? Otra forma que teníamos era si girábamos el papel, lo veíamos así, entonces al darle la vuelta, pues aparece la cara en verdadera forma que aparece es la de arriba, ¿no? Entonces teníamos la militar, ¿vale? También reducción medio, pero esta vez sobre el eje Z, ¿vale? Luego vimos otra que era la cónica, que era representar la figura de manera que todas las paralelas tenían puntos en común. O sea que nos salían esta línea y esta, al ser paralelas, se cortan en un punto común de fuga, ¿no? Bueno, estas son las tres fundamentales, nos falta la sonometría y vimos también el diédrico, que eran las dos proyecciones ortogonales del objeto, visto frontalmente, visto desde arriba, ¿no? En la sonometría también es una proyección que se dice cilíndrica, o sea, proyectada mediante paralelas, de manera que si esta figura, que es un cubo, tiene las aristas paralelas, en el dibujo también lo son, igual que pasa en estas dos, por esto también son asonometrías, ¿no? Axo-eje y nomo, bueno, viene de metría, de medida, ¿no? En realidad utiliza los ejes y luego las medidas. En este caso, en la sonometría, en vez de colocar caras frontales, como aquí que veis que esto es de 90 grados y aparece en el dibujo de 90, vamos a colocarlo en una posición de manera que las tres caras aparecen oblicuas respecto al plano de cuadro. Entonces se parece a esta, pero la diferencia es que en la sonometría todas las aristas que en la realidad son paralelas, aquí también lo son, ¿vale? O sea que esta sería la sonometría ortogonal y estas son las sonometrías oblicuas, ¿vale? ¿Y por qué oblicuas? Porque esto, para obtener, imaginaros el cubo, sería uno más pequeñito, ¿no? La sombra que provoca este cubo, si una cara es paralela a este plano, pues va a ser esta, ¿no? Por eso es una proyección oblicua. Mientras que en este caso, para que salga esta figura, debo proyectarla perpendicularmente sobre el plano, ¿vale? Entonces, si la proyecto perpendicularmente, pues me sale esto. Ahora bien, no puedo colocarla como una cara frontal, entonces estoy en una planta de la figura, ¿no? Entonces voy a ver cómo calcular esto de manera que estas medidas se reducen, ¿no? Lógicamente, si lo coloco con las caras que tienen ángulos iguales con el plano del encerado, pues todos los ejes se reducen lo mismo, ¿no? Es una sonometría isométrica, parece que este se adecua bastante. En este caso el contorno sería un hexágono regular, si es isométrica, ¿no? Si es dimétrica, pues por ejemplo la coloco así y como veis esta cara se ve bastante menos. Pero seguimos manteniendo lo del paralelismo, ¿no? Fijaros que en la dimétrica aparecen aquí dos ángulos iguales y uno desigual, ¿no? Entonces esta es la sonometría dimétrica. Y por último, si lo coloco en una posición aleatoria de manera fortuita, lo normal es que aparezca con las tres medidas distintas. O sea que los tres planos se proyectan con ángulos distintos sobre el plano del encerado, que es el plano del cuadro, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, este caso. En este caso, todas las medidas se reducen distinto, ¿no? Nunca puede haber un ángulo de 90, pero si no estaríamos hablando de una sonometría de otro tipo. Entonces siempre en estas asonometrías el ángulo de 90, de una cara de 90, lógicamente se proyecta con ángulos mayores, ¿no? Como pasa aquí en la isométrica, pues sería 360 entre 320, ¿no? En el caso de dimétrica, dos iguales y uno desigual. Y en la trimétrica, que es la genérica, la de usual, o sea, si esto lo proyecto aleatoriamente, lanzo el cubo al aire y le hago una foto, proyectado sobre un encerado va a aparecer seguro, vamos, prácticamente en todos los casos siempre una trimétrica, ¿no? Bueno, hecha esta introducción, vamos a ver entonces cómo se calcula, porque lógicamente si yo coloco el cubo así, no puedo darle a esto la misma dimensión que esto. Entonces, en esa sonometría, esta arista quedará muy pequeña, ¿no? Mientras que esta se verá mucho más y esta también, ¿no? Entonces voy a ver cómo calcular estas reducciones, ¿vale?
Es un ejercicio que se puede resolver de muchas maneras, vamos a ver la más elemental, y por supuesto también podremos resolverlo desde el punto de vista del sistema diédrico, porque eso sería como una figura que en vez de tenerla con la proyección en planta proyectado de manera que una cara es paralela, pues si el cubo lo proyecto así estoy haciendo una sonometría ya, ¿no? Estoy representando ese cubo en asonometría, lo que pasa es que para indicar que es una asonometría marcaré los ejes asonométricos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos entonces a ver cómo hacerlo. Vamos a coger ese cubo y vamos a representarlo en asonometría. Lógicamente puede ser una caja también para representar otros diseños, ¿no? El diseño de una caja, de un objeto que tenga forma prismática, y que dice el cubo, pues bueno, cualquier figura, ¿no? Porque dentro del cubo puedo meter un cilindro, un prisma, una pirámide, lo que quiera. Bueno, vamos a hacer entonces, ahora ya cogemos para que se vea mejor este cubo, y lo voy a representar con una inclinación cualquiera, de manera que las tres caras, pues bueno, no tienen por qué aparecer iguales. Lo proyecto perpendicularmente sobre el cerado y quiero ver realmente cuánto se reduce, ¿no? Si cojo este cubo, pues bueno, como tengo que hacer unos abatimientos de las caras, puede que salga fuera del formato que tengo aquí. Entonces voy a coger 2/3 de esto. Ya sabéis que 2/3 de esto podemos hacerlo gráficamente. Es una aplicación del teorema de Tales. Cojo la arista del cubo. Y ahora digo, quiero dividir esto quiero coger 2/3 del segmento A. Vale. Bueno, pues lo que hacía era, cojo 3 centímetros en una dirección cualquiera a partir de este vértice, 1 centímetro, 2 y 3, que dice centímetro, decímetros, lo que quiera. Uno el punto 3 con el punto del final, voy a llamarle punto I, y por el punto 2 hago una paralela. Vale. Ahora ya tengo que este segmento es 2/3 de esto, ¿vale? Que sería lo mismo que coger esta medida, por ejemplo 10, y multiplicarla por 2/3, ¿vale? Bueno, pues ahora ya sé que el cubo que voy a coger pues tiene en realidad 2/3 de esto. O sea que es dividir esto en 3 partes y coger 2 partes, ¿vale? Vamos a colocarlo en una posición cualquiera. Entonces yo digo, bueno, los ejes van a seguir, por ejemplo, hacemos aleatoriamente los 3 ejes estas direcciones. Voy a hacer aquí, para tener la referencia de una buena vertical, voy a hacer aquí esta línea horizontal. Y ahora hago aquí una línea vertical, ¿vale? Si dibujo la vertical va a ser mi eje Z. Siempre ponemos el eje Z vertical, ¿de acuerdo? Si dibujáis el eje Z y luego los demás le damos un ángulo cualquiera. Pues vamos a hacerlo bien de largo porque siempre hay que prolongar los ejes. Tenemos ahí nuestro eje vertical, eje Z. ¿Vale? Y ahora vamos a colocar un vértice del cubo aquí, por ejemplo. Yo voy a hacer un ángulo cualquiera, por ejemplo este. Ahí tengo la posición de otro eje, ¿de acuerdo? Y voy a colocar un último eje aquí. Como los he hecho de forma aleatoria, sin tener en cuenta ángulos ni nada, obviamente estamos en una sonometría trimétrica. Que en realidad los 3 ejes forman ángulos distintos, ¿de acuerdo? Voy a prolongar este, voy a aplicar ya la línea horizontal. Y voy a prolongar este eje. Y siempre las prolongaciones las voy a poner para que quede más claro. Ahí voy a poner discontinuas, ¿de acuerdo? Siempre debemos prolongar los ejes. Entonces voy a llamarle, por ejemplo, a este eje X y este eje Y. Esto podemos variar, Y X es igual. En geometría analítica se viene haciendo al contrario, se viene poniendo más bien este X y este Y. Entonces, visto desde arriba tenemos X, Y, el Y es el vertical y luego el Z el ortogonal, el plano coordenado. Bueno, por último, para diferenciar bien los ejes de su prolongación, puedo poner estos discontinuos. Entonces, tendría el cuadrante en el que estoy trabajando es el cuadrante este de aquí y estos estarían detrás, por eso aparecen discontinuos, ¿vale? Bueno, entonces tengo estos 3 ejes visibles y esto está detrás, es como si dijéramos esto es un plano coordenado y Z y X, X, Z, ¿vale? Bueno, por último, ahora voy a considerar que esta figura está ya según esta disposición
De manera que si lo veo aquí ortogonalmente, para verlo ortogonalmente habría que ir al infinito, esto pasa por el eje X, esto pasa por Z y esto pasa por Y, ¿no? Entonces voy a colocar esta medida aquí, pero como está en una posición oblicua, esta medida al proyectarla aquí se reduce, ¿no? ¿Cuánto se reduce? Bueno, pues para hacer eso lo que voy a hacer es coger estas caras y abatirlas, ¿vale? Entonces, para hacer ese procedimiento lo que hago es, cogemos un punto. Mirad que esto, por ejemplo, pues tenga en vuestro papel unos 4 centímetros o así para que os quepa dentro. Vale. Bueno, entonces decía, cogemos un punto y desde un punto cualquiera, por ejemplo, de este eje hago una perpendicular a la prolongación de este eje, ¿vale? O sea que desde este punto que cojo, voy a ponerlo aquí, por ejemplo, porque quiero que me corte a ese eje, lo voy a colocar aquí, así. Fijaros que por un punto voy a prolongar este eje para que no tenga que hacerlo a posteriori. Entonces decía, por un punto cualquiera de un eje, por ejemplo, desde el eje X o desde Y o desde cualquiera, hacéis una línea que sea perpendicular a Z. Yo esto lo hago aquí para no desplazar reglas de esta manera, pero vosotros podéis desplazar. Si desplazo aquí me llevo las líneas por delante. Entonces fijaros que lo único que hice fue desde un punto que llamaré punto P, hago una perpendicular a Z, ¿vale? Y esa línea perpendicular corta al otro eje en un punto. Ahora hago lo mismo de este lado, desde este punto hago una perpendicular, que me va a quedar algo lejos, ya me queda ahora. Hago una perpendicular a esta línea. Otra vez digo lo mismo, mejor desplazar la regla. Vale, la perpendicular corta al eje Y y al prolongar corta al eje Z en un punto. Bueno, de manera que ahí estoy representando un triángulo con sus alturas que son, en mi teoría, provocan el ortocentro, ¿no? Bueno, por último, si uno este punto con este, pues necesariamente esta línea también será perpendicular a la prolongación del eje X. Tiene que ser, ¿no? Porque ya estoy definiendo la intersección de las alturas. Y eso me define ahí la posición para la otra altura, que también será perpendicular a esto. Bueno, tengo ya tengo ese triángulo que llamamos triángulo fundamental, ¿vale? Bueno, realmente lo que acabo de hacer es una pirámide que contiene a este cubo. El cubo lo voy a colocar en la pirámide, esta cara está en una pirámide, esta en otra y esta en otra, nada más que eso. Y ahora lo que hago es abatir estas caras de la pirámide, de manera que cojo las medidas y las proyecto aquí. O sea que en el espacio sería algo como esto. Tengo una pirámide espacial y esta pirámide realmente lo que estoy haciendo es colocar el cubo en esta esquina y lo estoy proyectando aquí abajo, ¿vale? Al proyectar aquí abajo pues tengo aquí el cubo proyectado. Bueno, pues esta medida en realidad se reduce a esto, es la sonometría. Esto es lo que estoy haciendo en el espacio, ¿no? Entonces, voy a batir esta cara, ¿cómo lo hago? Pues cojo el punto medio de este segmento, cojo el punto medio de esto, a ver, esto mide, por ejemplo, 46, 23. Y ahora hago una semicircunferencia cuyo centro sea ese punto medio. Entonces tomo aquí este centro, cojo esta medida y hago la semicircunferencia. Aquí es una semicircunferencia cuyo centro es el punto medio y hago lo mismo en esta cara. Como hacerlo en dos caras me llega. Realmente, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy abatiendo, por este medio puedo abatir este triángulo. O sea que este punto en el abatimiento, como sé, imaginaros una regla, imaginaros que esta es una cara, es esta, ¿no? La de la pirámide. Estoy abatiendo esta cara.
sé que este vértice, al girarlo, mirando aquí, cae en la perpendicular, o sea, que va a ser este punto. Y como sé que en una semicircunferencia todos los ángulos son de 90 grados, pues necesariamente la intersección de esta línea con la semicircunferencia me define el vértice de esa pirámide abatida, o sea, el vértice V. Vale. Bueno, pues ya sé que esta cara triangular será esta, y aquí la tengo ya en verdadera forma. Vale. O sea que aquí tengo esta arista, que es el eje Y abatido, lo ponemos así entre paréntesis, y este será el eje X abatido. Bueno, pues esta es toda la sonometría. Si yo tengo el abatimiento de esto, pues hago lo mismo con aquella cara y ya se acabó casi el ejercicio. Bueno, voy a hacer el abatimiento de esto, otra vez cojo el punto medio de esto, como la regla no me da, pues puedo hacer la mediatriz. Vale. Entonces hago la mediatriz, miro dónde está el punto medio de este segmento, pues hago aquí un arco, hago este arco, hago este, y ahora hago aquí. Bueno, el punto medio, sabéis que la mediatriz me da la ortogonal por el centro de ese segmento. Entonces voy a unir esos dos puntos y ya tengo ahí el punto medio de ese segmento. Porque la mediatriz me define aquí el punto medio. Bueno, vuelvo a hacer la semicircunferencia y esa semicircunferencia, esto me va a quedar un poco fuera. Bueno, decía, hago centro aquí, cojo la semicircunferencia que pasa por este centro y llega hasta este extremo, y quizás este arco aquí arriba no me importa tanto, lo que me importa es este tramo, ¿no? Este tramo donde corta el eje, es el punto que me interesa. ¿De acuerdo? Bueno, prolongo esta línea y ya tengo esta otra cara abatida en verdadera forma, ¿vale? Porque el abatimiento ya sabemos por diátrico que me genera la verdadera forma de esta cara triangular. O sea que es girarla y hacerla coincidir con un plano de proyección. Fijaros que corta aquí, entonces ya tengo esta cara abatida. Viene por este punto y por este. Y sabemos que la intersección de esta línea me va a definir ahí el punto del vértice abatido. Bueno. Bueno, decíamos que íbamos a hacer este cubo a escala 2/3. Otra cosa es la reducción axonométrica, que es la que me va a dar este dibujo, ¿no? Entonces 2/3 era esto, entonces cojo esta medida y la coloco aquí. O sea que cojo la medida esta, la puedo coger con el compás, vengo aquí y ya la marco, es esta. Ahora la cojo y la marco aquí, es esta. Bueno, vuelvo a cogerla y la marco aquí. Bueno, voy a hacer con el compás, porque si no... Tengo la medida esta. Vengo aquí. Y ahora ya sé, la cojo aquí. Aquí. Y la cojo. O sea que realmente aquí estoy poniendo las caras, voy a colocarla también. Esta va a ser la altura porque es el eje Z abatido. Bueno, con lo cual ya puedo proyectar esos puntos a los ejes, construir la figura. Fijaros, si por este punto sigo la dirección del eje Y, o lo que es lo mismo, hago por este punto, a ver si aquí me cabe, voy a coger la otra regla. Hago por este punto una perpendicular, o sea que cojo desde aquí, desde este punto, una línea perpendicular al eje de giro, ya que en todo abatimiento siempre el punto se proyecta según una perpendicular al eje de giro. Sigo esta dirección
y aquí me define ya la altura real de ese cubo reducido a 2/3, o sea que esta va a ser la altura, ¿vale? De aquí a aquí. Mientras que si ahora quiero, fijaros que estoy haciendo esto, estoy haciendo el cubo siguiendo la dirección de esos ejes y acabo de obtener ya esta altura de atrás, esta de aquí, que es esta. Ahora voy a obtener esta de aquí, que es proyectar esto, y voy a obtener, voy a obtener esta y voy a obtener esta. Con lo cual ya puedo construir el cubo, la sonometría. Entonces, fijaros que ahora sigo esta dirección también, voy a ponerlo ya así lo hago entero. O sea, sigo la dirección vertical del eje de la dirección de batimiento, levanto una vertical hasta que corte esta vertical aquí al eje. Ahora tengo ya esta medida de aquí a aquí. Y por último proyecto esta y ya tengo la tercera y última. Con lo cual ya casi está completo el ejercicio. Voy a hacerlo mejor esta con ortogonal. Coloco esta referencia ortogonal. A partir de este punto levanto una línea vertical, corto aquí. Y si prolongo una línea me corta el eje. Bueno, fijaros que ya están los tres ejes calculada la reducción. Entonces por esos 3 puntos lo único que tengo que hacer es esta línea paralela a esta, por este punto una paralela a esta y ya completo el cubo entero, ¿no? Entonces por este punto una paralela al eje. Vamos a poner aquí una paralela al eje y ya tengo esta lista de la base. Por este otro punto una paralela a este eje. Ya tendría, como esta es una proyección hecha mediante líneas paralelas, una proyección cilíndrica, las paralelas decíamos que se mantienen, es lo que llamamos un invariante proyectivo, algo que no varía por proyección, ¿no? Y fijaros que esto también lo traslado aquí, una paralela, y tenemos que esta es la cara, la base del cubo. Bueno, las caras verticales pues será la prolongación de esta línea, tengo aquí una cara vertical, esta otra cara vertical es otra prolongación de la línea, esto será una prolongación de esta línea y tengo ya el cubo reducido. Aquí tendré que hacer una línea vertical, aquí tendré que hacer la dirección esta del eje X. Aquí lo mismo, en este punto, y aquí la dirección que me da esto. Bueno, tengo ya ahí el cubo en asonometría, ¿de acuerdo? Aquí podría, si quisiera, completar el cuadrado, por si se ve más claro, o sea que esta sería la cara de la base. Y todos los puntos de la figura están alineados, eso quiere decir, y como esto al abatirlo queda al revés, porque fijaros, si esto queda aquí abajo, al abatir queda de este lado, ¿no? O sea que este punto, que sería este, al abatirlo queda aquí. O sea que el punto A se transforma en este, en A', el punto B en B', el C en C', y el vértice es V en V'. O sea que esta cara cuadrada, si la dibujo aquí, al levantarla, mediante un abatimiento, me queda aquí. Mientras que esta otra cara, que podría dibujar aquí también el cubo, el cuadrado, entonces dibujo aquí la paralela y dibujo aquí la paralela a ese eje abatido y tengo aquí el cuadrado. Bueno, necesariamente este punto también, siguiendo la dirección ortogonal al eje, me define pues esta dirección. Este punto me define ahí el punto, voy a llamar a este punto D'. El punto E es aquí en la perspectiva E'. Bueno, pues esa sería ya la representación axonométrica de la figura. Y efectivamente ahora sé que todas esas aristas han quedado reducidas a esas medidas, ¿vale? Y que la orientación de esa figura, pues yo se la podría colocar aquí, pues
Sería, por ejemplo, algo como esto, así. Y como las tres caras son distintas, o sea, esta cara es distinta de esta y lo es de esta, necesariamente estamos en una sonometría trimétrica, ¿no? Porque también estos tres triángulos son distintos, ¿no? Si estos dos fueran iguales, que se aproximan bastante, entonces tendríamos la dimetría, ¿no? Pero en el momento en que los tres son distintos, los tres triángulos son distintos, estamos en la sonometría trimétrica. Por eso decía que por regla general, colocando las aristas de forma aleatoria, siempre me va a salir una sonometría trimétrica, ¿no? Bueno, pues este es el procedimiento para hacerlo. Si quisiera hacer una figura dentro de esto, pues muy fácil. Tengo la caja, dibujo la figura, por ejemplo un cono. Vamos a dibujar un cono, ya que tenemos esto. No sé qué hora es ahora. ¿Qué hora es? Y media. Bueno, entonces, ya que tenemos la figura, como la figura en cualquier prisma podemos meter muchas figuras, si dibujo el cono, lo único que tengo que hacer es, por los puntos medios, hacer una circunferencia que se verá como elipse, ¿no? Y cojo el punto superior medio, que es la intersección de las dos diagonales, y desde este punto hago las tangentes. Luego quito estas líneas que están detrás. Ese sería el cono. El cilindro, pues lo mismo. Tengo la caja prismática y como estas caras, la superior y la inferior, son idénticas, siempre la circunferencia inferior va a ser idéntica a la superior, o sea que esta circunferencia que aparece aquí como elipse va a ser idéntica a la de abajo, ¿no? Cosa que no pasaba en perspectiva cónica. En perspectiva cónica, como tenemos los puntos de fuga, pues tenemos que esta cara es muy diferente de la de arriba. Entonces en cónica me sale, el cilindro me sale una elipse muy alargada, muy excéntrica, y la otra me sale menos alargada. Con lo cual en cónica, que se aproxima más a lo que el ojo ve, pues veríamos el cilindro de esta manera, ¿no? Mientras que en asonometría siempre, al mantenerse las caras paralelas son idénticas y las figuras que están sobre ellas igual. Bueno, hecha esta aclaración, pasamos al cono, cogemos los puntos medios de estas aristas, la dividimos, como decíamos aquí, en estos dos ejes principales de la circunferencia, que son lo que se llama en las elipses ejes conjugados, los que corresponden a los de 90 en el espacio. Dibujamos entonces esos dos ejes. Para ello necesitamos coger el punto medio de estas aristas. Esto es 18. Punto medio aquí. Punto medio. O sea que lo único que hago es coger los puntos medios ahí en estas aristas. Aquí igual. Bueno, yo lo hago que sea aleatoriamente, pero si no. Bueno, tenemos ahí los puntos medios. Dibujo la dirección de este eje, que será paralelo al eje X, obviamente. Como sabemos, los ejes se marcan mediante líneas alternas de segmentos mayores y menores, ¿no? Y lo mismo aquí, hacemos esto paralelo al eje Y y tenemos aquí ya la posición de ese eje. Hacemos arriba las diagonales para obtener el punto medio. Pues tengo aquí el vértice del cono. Y por último dibujo abajo la elipse, que se encuadra dentro de ese cuadrilátero, ¿vale? De ese romboide. Hacer la elipse no es fácil. Bueno, podría coger aquí el punto medio de este segmento y unirlo con este. Al unirlo con este, y al unir este punto con este, me da ahí un punto de la elipse. Lo digo para ajustar un poco más. O sea que visto de cerca será algo como esto. O sea, tengo ahí ese cuadrilátero y para ser más preciso, tengo el cuadrilátero dividido en dos partes, ¿no? Cojo este punto medio de este segmento, el uno con este y este con este. Yo tengo ahí un punto de la elipse, lo mismo, punto medio con este y este con este, otro punto de la elipse. Punto medio con este y este con este, otro punto. De esta manera me es más fácil
ajustar ahí la elipse. Entonces decía, punto medio con este y este con este, ahí tengo un punto de la elipse. Y si no quiero repetir el mismo procedimiento de todos los lados, siguiendo esta dirección y cogiendo una distancia igual, pues tengo aquí otro punto de la elipse. Lo mismo, cogiendo esta dirección y aquí igual distancia, otro punto. Y aquí igual esta dirección y igual distancia, otro punto. Con lo cual tengo esos 4 puntos más estos 4, por ahí, por esos 8 puntos pasa la elipse, ¿no? Ya que una elipse no la podemos trazar con arcos de circunferencia, entonces intento ya ajustar lo más posible. Pues trazo por aquí la línea, viene por aquí, entra tangente por aquí, pasa por ese punto, entra tangente a ese eje, por este punto, sale tangente, pasa por este, ahora viene por aquí, va a pasar tangente por este, casi hay que hacerlo en el aire y no es fácil. Bueno, tengo ya la elipse, sale tangente de este punto. Bueno, y ahora hago las tangentes desde el vértice superior y ya tengo la figura completa. Sería el vértice superior, una tangente, otra tangente. Y tengo ya el cono en isometría trimétrica. Lógicamente, parte de la elipse no se ve por detrás, entonces tendré que quitarle aquí estos fragmentos. A ver. Bueno, sería la elipse por la parte de atrás, tampoco me dejaría ver los ejes, ¿no? Bueno, por último, si quiero ser preciso a la hora de hacer estas tangentes a la elipse y no hacerlo a ojo, y ya concluimos. Si quiero ser preciso en esas tangentes, pues este sería el procedimiento. Es un procedimiento de otra geometría distinta, esta es la descriptiva y la proyectiva me demuestra esto, el efecto de la polar. Tengo el vértice y tengo la elipse. Entonces hago 2 líneas secantes, voy a hacer por ejemplo esta y otra casi en la esquina. Estas 2 líneas secantes que cortan en estos puntos, los uno mediante una cruz y ahora uno estos 2 con esta línea y estos 2 con esta línea, obteniendo este punto. Al unir estos 2 puntos tengo lo que se llama la recta polar. Y esa recta polar me define estas 2 generatrices. En el punto de intersección, ya puedo unirlo con el vértice, ¿no? Y esas son las tangentes a la elipse. Bueno, pues esto lo podría hacer aquí para ser más preciso a la hora de hacer las tangentes a la curva elíptica.